Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Ciudadanos. Una semana muy especial, muy cargada de novedades. Vamos a tocar todos los temas, lo que tiene que ver con la pandemia, lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con algunas situaciones que se vivieron en el Palacio Municipal de la Ciudad de La Plata. Todos los temas en Ciudadanos. Hoy en la apertura no la tenemos a Rosario Asperué, pero les aseguro que tuvo mucha participación durante la hora que dura este programa, de modo tal que voy a saludar al resto del staff masculino en este caso. Señor José Luis Carut, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches Pico. Así es, muchos temas tratamos en este Ciudadanos del día de hoy, Ale, como vos decías. Uno de los temas de las notas que estuvimos haciendo, que compartí contigo, Ale, tiene que ver con el consultor Raúl Aragón, ¿no? Donde analizamos, entre otra cosa, la carta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la reacción del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la imagen de los políticos. Cuando muchos, me incluyo, creíamos que había bajado mucho la imagen de Alberto Fernández, Aragón nos dice que no, que se mantiene, no con los valores del mes de marzo, pero que se mantiene una imagen bastante alta. También, economía, Martín Tetaz, y hablamos de todo, del dólar, de la situación de la Argentina, y con el intendente de La Plata lo dejo al señor Sansone. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿De qué hablamos con el intendente Julio Garro? ¿Cómo están? Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. La verdad es que, bueno, el tema central fue los incidentes en la Municipalidad de La Plata por parte de organizaciones sociales que algunos calificaron de toma. El mismo intendente dice que fue un intento de toma. Hay imágenes. Le preguntamos, por ejemplo, el barrio cerrado donde vive él, en algún momento tomó un terreno perteneciente al ferrocarril. Hasta de ese tema hablamos. Bueno, como verán, es un menú muy, pero muy completo. Hay otros temas también, claramente. Por eso les ofrezco que se queden, porque arranca un nuevo Ciudadanos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de política. Tenemos del otro lado al analista, consultor político Raúl Aragón, alguien muy reconocido y muy respetado, al cual ya lo estamos saludando. ¿Cómo anda, Raúl? Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamarme. Bueno, en principio, seguramente el hecho político tal vez más relevante de la semana fue la carta extensísima de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la evalúa? ¿Fue realmente una crítica muy grande hacia el gobierno que ella integra? ¿Fue un cierto apoyo al presidente? ¿Qué costos puede traer esto? No, no fue una crítica, mucho menos un apoyo. Fue una operación de reposicionamiento político de parte de la presidenta. Ajá. La presidenta dejó absolutamente en claro que el responsable de las decisiones del gobierno es estrictamente y únicamente el presidente Alberto Fernández. O sea, lo que está diciendo es: yo no tengo nada que ver con la gestión del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa, buena o mala, es cosecha y responsabilidad del presidente Fernández. Por otro lado, fue crítica de la gestión, indirectamente diciendo: hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. Eso es una crítica clarísima. Dicho eso, después de decir que el responsable del Ejecutivo es el presidente Alberto Fernández, le está diciendo: vos elegiste mal la mitad de tus funcionarios, o algunos de tus funcionarios. Es una crítica. En segundo lugar, ella define la necesidad, y esto quizás sea lo más fuerte, de llamar a un gran consenso, sabiendo que Alberto no puede hacerlo eso, porque ese gran consenso no podría incluir a los sectores más duros del PRO junto con el kirchnerismo. Uno de los dos se cae del plato, ¿no? Entonces ella sabe que él no lo puede hacer. Y tercero, lo que está viendo y lo que prevé la expresidenta, es que vamos a tener una crisis muy grande, y ella está diciendo: yo no soy responsable de eso. Ajá. Ella es segunda en la línea de sucesión, además. Cuidado. Así que creo que fue un reposicionamiento político de la presidenta a costa de la vicepresidenta, a costa del presidente. Esto se suma al dato central de que ella no estuvo en los festejos en el Centro Cultural Kirchner, cuando se celebró ayer los 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Eso también es otro dato muy claro, es decir, yo no participo, eso es una cuestión del Ejecutivo, yo no soy el Ejecutivo. Es muy claro lo que ha hecho, ha tenido un altísimo costo político para el presidente,
que lo empuja, pero él no se deja empujar, lo empuja hacia el peronismo ortodoxo, que viene ofreciéndole la presidencia del PJ, a la cual dijo no dijo sí, pero no fue un sí demasiado contundente. Ujú. Lo que está sucediendo es que hay un avance muy fuerte del kirchnerismo sobre el Ejecutivo, y a la vez, digamos, como quinta columna, como operación de pinzas, está Grabois fogoneando las tomas de tierras las tomas de tierras, diciendo cosas que corresponden a la década al trotskismo de la década del 60. Ha dicho, la tierra es de los que la trabajan. Cuidado, la tierra es de los que lo trabajan, o sea, el derecho de propiedad no lo tiene el titular de la escritura de la propiedad, lo tiene el peón que la trabaja. Esto es una postura del marxismo más extremo. Bueno, lo ha dicho, nadie le contestó, que a esto se le suma la crisis sanitaria, que de ninguna manera está resuelta, excepto en la capital, que bueno, viene bajando significativamente los casos nuevos de nuevos contagios, el resto del país está explotada. Se le suma a esa crisis sanitaria, se le suma un aumento muy significativo de la pobreza, más pobreza futura. Yo digo que hay una sala de espera de la pobreza, donde están sectores de la clase media baja y baja, que han agotado su capacidad de endeudamiento, y que están próximos a ser expulsados de su vivienda, a no tener más fiado en el almacén del barrio, etc. Que ya no tienen más capacidad de endeudamiento, que próximamente se van a caer del mapa, va a ser un porcentaje significativo, y eso te va a disparar aún más la pobreza y la indigencia. En medio de eso tenés una crisis económica importante en la microeconomía, en los pequeños comerciantes, en las pymes, etc. Y junto a eso, en medio de eso tenés una crisis política atroz, porque no es solamente el Ejecutivo el que está atravesando una interna como la que dijimos, ¿no? Kirchnerismo, organizaciones sociales, peronismo ortodoxo, cada uno por su lado, sino también al interior de la oposición, la confrontación entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta es muy fuerte, ya no tiene retorno eso. Y entonces tenés todo el sistema político en crisis, así que también tenés una crisis política, ¿no? Es decir, son varias crisis, la económica, la social, la sanitaria y la política, todas sucediendo al mismo tiempo, y con un empeoramiento, yo te diría casi diario, de la situación. Le hago una consulta con referencia a lo que habló Cristina de la gran concertación nacional. ¿Por qué genera tanto resquemor en la Argentina y por qué se pone sobre un manto de sospecha eso? Si lo hiciera una nación europea, tal vez no generaría la misma desconfianza. ¿Por qué usted lo ve como algo improbable en este país? Porque todo está bajo sospecha, todo está bajo sospecha. De todas maneras, lo que hay que decir es que hay quizás un 7-8% de odiadores de centro-derecha y un 7-8% de odiadores de centro-izquierda. En el medio hay un 80%, 85% de la sociedad que lo que queremos es que el país funcione, y no me importa nada si es de izquierda, de derecha, lo que yo quiero es que el país funcione, que la economía... arreglame el país. Con lo cual, lo que está en crisis finalmente es el sistema político argentino, todo el sistema está, porque se ha deteriorado a un punto inconcebible. Miren, es un hecho menor si ustedes quieren, pero es indicativo del deterioro del sistema político. ¿Ustedes se acuerdan del Tetagate de hace 2 semanas? Sí, claro. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que alguien tan estúpido y tan indiferente y tan poco ético de estar sentado en una sesión donde se discutían cosas importantes, y hacer eso, y además ser tan estúpido como para que te agarren haciéndolo, porque hay que ser muy tonto. Bueno, ¿cómo una persona así consigue ocupar una lista, un lugar en la lista de candidatos? ¿Cómo consigue ocupar una banca? ¿Y cómo consigue que el mismo sistema le dé 3 vicepresidencias de comisiones? Bueno, porque el sistema está deteriorado. El sistema está deteriorado. Y esto, digamos, eso es solo una muestra, pero es todo el sistema que está deteriorado. Sí, el tema es que los políticos no lo quieren cambiar porque los termina favoreciendo, ¿no? Terminan con esas famosas listas sábanas que uno no sabe nunca quién está votando y pagan favores a aquellos que trabajaron en la campaña arrastrando votos. Yo me quedé pensando, ¿no? El reposicionamiento político que usted hablaba, claro, el reposicionamiento político que usted hablaba hace un ratito, Raúl, de la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y recién Alejandro que le preguntaba sobre esta unidad, sobre esta concertación. Yo creo que no se le cree y hay cierto resquemor, porque Cristina nunca habló
nunca se dignó a hablar con la oposición ni tenerla en cuenta para nada, y mucho menos con los famosos medios hegemónicos que vive denunciando todo el tiempo. ¿Hasta qué punto busca la unidad la expresidenta con esa nota? ¿Hasta qué punto busca un reposicionamiento cuando todos vemos que tiene una agenda paralela, totalmente distinta a la que es la del gobierno y la que es de todos los argentinos, que usted lo decía muy bien recién, que se solucionan los temas y que el país empieza a crecer una buena vez por todas? Sí, sí, pero claro, pero es que no es un reposicionamiento, es un reposicionamiento non santo, digamos, es un reposicionamiento en previsión de la crisis que viene y ponerlo al presidente como el gran pagador de esa crisis y despegarse de ella. En ese sentido es un reposicionamiento, con un agregado muy interesante y muy, si ustedes quieren, perverso, porque ella enumera los sectores que tienen que participar de ese gran acuerdo. Y el último que menciona son los medios de comunicación. Es decir, ella quiere que los medios de comunicación se sienten junto con los sindicalistas, con los empresarios, con los industriales, con el sector financiero, todos juntos, incluyendo los medios de comunicación, que sean parte del compromiso de lo que sea que se acuerde. Y esto lo que está diciendo ella es, haz este acuerdo y yo sé que es imposible que lo hagas. Ahora, si no lo haces, el país explota. Y cuando explote, ella va a decir, pero yo te dije que hicieras un acuerdo, yo te avisé. Y las decisiones eran todas tuyas, ¿eh? Y Poncio Pilato. Decir, no, y encima Alberto Fernández la completa, sale a decir, ¿no me criticó? ¿Cómo que me criticó? No sé qué leyeron, dice Alberto. Claro. ¿Cómo que no me criticó? Me avaló, me defendió. Sí. Entonces tampoco vas a poder decir, me hizo una jugada política. ¿Sabe O sea, la jugada de Cristina es perfecta, porque más allá de que uno esté de acuerdo o no con Cristina, más allá de eso, como jugadora del poder es la más astuta, ¿no? Nunca le van a hacer un gol a Cristina, porque ella juega al fútbol el sábado y los otros juegan al fútbol el domingo, entonces nunca le van a hacer un gol. Qué buena definición. Qué buena definición. Raúl, no sé si ha trabajado últimamente en medición de imagen o si lo hace permanentemente, pero ¿cómo están nuestros líderes, los 4 o 5 más representativos? Bueno, a ver, empecemos con el presidente, más allá de operaciones de prensa disfrazadas de encuesta, porque nosotros los encuestadores también tenemos ese problema, tenemos la interna entre nosotros. Hay 2 o 3 que se dedican a hacer operaciones de prensa, pagas obviamente, disfrazadas de encuestas. Dejando de lado esos, todos lo tenemos en promedio alrededor entre 50 y 55% de imagen positiva todavía al presidente, con una imagen negativa que va entre 35 y 37, según a cuál leas. Pero básicamente en lo que todos acordamos es que tiene más imagen positiva que negativa, y que la positiva está arriba de 50. Ajá. Pues algunos te dicen 50,1, no importa, pero quiero decir, ese es el rango, para no hablar de ninguno en particular. Eso en cuanto al presidente. En cuanto a Rodríguez Larreta, que sería el otro referente importante, está creciendo en imagen, tiene una imagen positiva nacional muy alta, porque, bueno, de alguna forma su gestión es buena. Sí, y para la gente fue quien mejor manejó la crisis. La valoran muchísimo, y claro, el resto del país se ve bien, porque lo que sucede en la capital tiene visibilidad nacional siempre, ¿no? Esto ya lo sabemos. Así que eso es Rodríguez Larreta. Mauricio Macri con cerca de 70% de imagen negativa, está muy abajo, 7-8% de imagen positiva. Y María Eugenia Vidal recuperando un poco de imagen positiva, aunque su imagen positiva es menor que su negativa, o sea, tiene más imagen negativa que positiva, y lo mismo sucede con Axel Kicillof, ¿no? El que está medio desaparecido, que tiene un nivel de no sabe, no contesta muy alto, es Sergio Massa. Sergio Massa se ha dedicado más a construir poder que a estar en los medios, pero con una precisión. Se ha diferenciado claramente tanto del kirchnerismo como de todo lo demás. Se ha diferenciado del kirchnerismo. Dijo que Venezuela sí era una dictadura, tuvo varias de esas, ¿no? Se opone a las tomas de tierra, se diferencia claramente del kirchnerismo porque lo que él necesita que suceda, y lo está tratando de hacer, es preservar la identidad del Frente Renovador, porque acá se desapareció el Frente Renovador. Y es una cosa curiosa, porque si el Frente Renovador, o sea, Sergio Massa, en la elección del 2009, hubiera ido por afuera, no hubiera sido parte del Frente de Todos, había balotaje. Claro, porque él le suma 8 o 10 puntos, hubiera habido un empate ahí.
un empate cercano, alguno, no importa, un punto más, un punto menos, pero había balotaje, y ese balotaje hubiera sido de final abierto. O sea, yo creo que el artífice final de la victoria, lo que los americanos llaman kingmaker, ¿no? El kingmaker es un tipo que no puede ser rey, pero decide quién va a ser el rey, ¿no? Y el gran kingmaker de la elección del 19 fue Sergio Massa. Esto no se lo reconocen, pero su enfrentamiento con Cristina es definitivo, porque también en la carta de Cristina indirectamente lo acusa. Aluden a él y a Vilma No Ibarra. reconoce su aporte. Lo que él dice es, incluimos incluso a aquellos que me querían meter preso y lo dijeron públicamente. Se refiere a Sergio Massa en varios discursos del 2013, ¿no? Así que él se ha diferenciado, ha tenido muy poca visibilidad mediática, esto hace como que se dibuje un poco su figura, pero está construyendo poder y en cualquier momento vuelve al terreno. Yo creo que está esperando la situación correcta para reaparecer, ¿no? Por lo que usted está diciendo, Raúl, da la sensación de que Sergio Massa se va a despegar el año que viene en las elecciones de medio término, si no reconocido. Va a ir por afuera de lo que es el Frente de Todos, ¿no? Sí, depende del escenario, ¿no? Depende del escenario. Porque si el Frente de Todos empieza a bajar en las encuestas significativamente, tendría sentido para él usar esa orquesta del 2021, la elección de 2021, para reposicionar su identidad y mantenerla vigente. Si el Frente de Todos está sostenido con una intención de voto muy alta, ir por afuera del Frente de Todos lo expondría a una elección muy pobre, y eso sería todo lo contrario de lo que necesita, que es el posicionamiento. Así que yo creo que él está esperando a ver qué es lo que pasa. Raúl, ha sido muy claro y muy amable como siempre. Que tenga buenas tardes. No, buenas tardes, gracias a ustedes por llamarme. Un gusto cuando quieran.